el poder estar aquí al frente, que Dios nos ha dado esa oportunidad, ese privilegio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu gracia que has tenido para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido el día de hoy estar aquí, Señor. Te pido que nos des un oído atento, Señor, un corazón dispuesto para poder escuchar tu palabra, para poder meditar en ella, para poder aplicarla, Señor, y que tú seas glorificado, Señor, en medio de toda esta actividad, Señor, porque hoy es tu día, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que está aquí, por los que vienen en camino, por los que no pudieron estar, Señor, sé tú con cada uno de ellos, Señor. Y nuevamente te agradecemos. Te pido por mi persona, Señor, que me ayudes a poder expresar tu palabra de la mejor manera, Señor. Utilízame y que en medio de mi incapacidad, Señor, tu Espíritu Santo hable, Señor. Nuevamente te agradezco por cada uno de mis hermanos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Voy a leer la porción de la Escritura y después vamos a poder sentarnos. Vamos a estar en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 12. Juan capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y dice la palabra: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muy bien. Hoy vamos a estar viendo esta porción de la Escritura que nos habla sobre las bodas de Caná. Y el título que he puesto para esta porción es: Jesús, el novio que provee abundantemente. Entonces, sin más que decir, hemos visto y nuestro pastor José nos ha estado hablando sobre Juan, y hemos estado viendo algunos acontecimientos. Anterior a esto, viendo una cronología de hechos, vemos que el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Jesús en el Jordán. Y aunque Juan no narra explícitamente este acontecimiento, sino que da una descripción de lo que pasó, no nos da todo esta historia como los demás evangelios. Vemos que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, momentos antes que el Espíritu Santo descendiera sobre él, y fue reconocido como el Hijo de Dios. Después del bautismo vemos que la tentación en el desierto, y vemos que después de su bautismo Jesús fue y se retiró al desierto durante 40 días, donde fue tentado por el diablo. Y esto lo vemos también en nuestros evangelios sinópticos. Vemos también
que el encuentro con los primeros discípulos, y Juan el Bautista testificó que Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios, y tras esto Andrés y otro discípulo siguieron a Jesús. Vemos la llamada de los primeros seguidores de Jesús. Conoció y llamó también a Simón Pedro, quien Andrés se lo presentó, y también en el sermón pasado vimos que Felipe y Natanael, que eran de Caná de Galilea, también siguieron a Jesús. Vemos entonces que la porción de la Escritura nos dice que viajaron a Galilea. Al día siguiente del encuentro con los primeros discípulos, Jesús decidió ir a la región de Galilea, específicamente hacia Caná. Pero también quisiera tomar un tiempo para hablar sobre este bautismo de Jesús. Y quiero hacer una aclaración al respecto sobre algunas herejías sobre el ministerio de Jesús. Y es que lastimosamente, aún entre el ambiente evangelístico cristiano, vemos que aún encontramos este tipo de herejía. Hablando de otro tipo de secta, hablando de los testigos de Jehová, ellos citan o ellos dicen textualmente en su doctrina, en lo que ellos ven, y ellos dicen de la siguiente manera: Juan cuenta más tarde, el que me envió a bautizar en agua me dijo, sabrás quién es el que bautiza en Espíritu Santo cuando veas el Espíritu baja y se queda sobre él. Y esta es una porción que ellos citan de Juan 1:33. Así que Juan espera que el Espíritu de Dios descienda sobre alguien a quien él bautice. Por lo tanto, cuando Jesús sale del agua, puede que a Juan no le sorprenda ver el Espíritu de Dios bajando como una paloma y viniendo sobre Jesús. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús en el momento de su bautismo, pero entonces, dicen ellos, ocurre algo más. Se abren los cielos. ¿Qué significa esto? Probablemente significa que a partir de ese momento Jesús recuerda la vida que había tenido en el cielo como hijo espiritual de Jehová, así como las verdades que Dios le enseñó antes de venir a la tierra. Además, en el momento de su bautismo, una voz dice desde el cielo: este es mi Hijo amado, en el que tiene mi aprobación, citando a Mateo 3:17. ¿De quién es esa voz? Dicen ellos. No puede ser de Jesús, porque él está allí mismo con Juan. Es la voz de Dios, lo que deja en claro que Jesús no es Dios, sino su Hijo. Eso es lo que esta secta dice de Cristo. Y lamentablemente es una herejía. Pero no solamente eso, también hay una herejía, y hubo una herejía mucho antes que ellos, que se llama ebionismo. Y esta herejía, difundida en el siglo II en ambientes judeocristianos, que niega que Cristo haya sido engendrado por el Padre y reconoce en Cristo al hombre investido por el Espíritu Santo. En el bautismo, esta herejía fue concedida por Ireneo de Lyon, diciendo que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Fue condenada por Ireneo de Lyon. Entonces vemos que ellos decían que negaban que Cristo haya sido engendrado por el Espíritu Santo. Pero también hay una gnosis cristiana que dice que esta herejía fue difundida en el siglo II por este mismo personaje que ya nos hablaba nuestro hermano Nahum sobre Marción. También la esparció Epifanio. Y dicen, según el cual Jesús no es Dios, sino un eón en medio de los demás, que ha venido para dar el conocimiento al hombre engañado por sus sentidos. Cristo desciende sobre Jesús en el momento del bautismo. Y vemos que esta es una herejía, pues crea en Jesús un dualismo de personas y desvirtúa su misión divina y redentora. Fue combatida esta herejía por Hipólito y San Ireneo. Entonces vemos que algunos cristianos piensan que cuando Jesús fue bautizado, vino el Espíritu y, por así decir, en palabras coloquiales, recibió poderes, y es cuando Él empieza a hacer milagros y todas estas cuestiones. No. Jesús
es Dios. Y como cantamos, Jesús es 100% hombre, 100% Dios, desde su nacimiento hasta el día de hoy. Él es Dios. Dejando esto en claro, también quiero comentar que los evangelios no son biografías detalladas de la vida de Jesús, sino son una biografía teológica de la vida de Jesús. Los evangelistas seleccionaron lo que querían enseñar de la vida de Jesús y su ministerio. Por eso no vemos en Juan todos los detalles que vemos en los demás evangelios. No vemos la tentación, no vemos ese bautismo detallado como lo mencionan los demás evangelistas, sino que los autores de cada evangelio decidieron lo que ellos iban a poner bajo la instrucción del Espíritu Santo. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, Juan, capítulo 21, versículo 24 al 25, dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, muchas, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, ¿por qué no están los libros en los otros milagros? ¿Cuál fue el criterio para seleccionar estos milagros, estas señales? Bueno, igualmente Juan nos vuelve a decir el propósito. Y vemos que también en nuestras Biblias viene ahí el propósito de este libro, dice nuestras Biblias como título. Y en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, Juan dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de cada una de las señales que cada uno de los autores. Y vemos que aquí vemos, aunque Juan no escribe una biografía detallada, sino una biografía teológica, selecciona 7 señales específicas. Juan, en esta carta en la cual estamos viendo este evangelio, solamente pone 7 señales que hizo Jesús, mientras otros escritores, algunos tienen 22 milagros, otros tienen 21, creo que el otro tiene 19, y en total suman 37 milagros. Pero Juan nos dice que Jesús hizo mucho más, que si se escribían no podríamos tener, aquellos milagros no podían ser contenidos en todos estos libros. Entonces vemos ahí ese propósito en Juan. Habiendo tantos, Juan solo escogió 7. Como mencionaba, de los 36 milagros registrados, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y vemos que en total se recopilan 37. Pero este milagro, el primer milagro de Jesús, no solo en Juan, sino en la historia evangélica en general, la conversión de agua en vino, es el primer milagro de Jesús. Algo que en los demás evangelios no se registra este milagro, excepto en el evangelio de Juan. ¿Qué fue lo que llevó a Juan a poner este milagro? Ya lo vimos. Pero sí quiero poner un énfasis en la palabra señal. Entonces vemos que aquí Juan pone estas 7 señales, y vemos que la primera es transformar el agua en vino, vemos que la segunda señal es la sanidad de un niño, la sanidad de un hombre inválido, dar de comer a la multitud, caminar sobre las aguas, sanidad de un hombre ciego, y el último es la resurrección de Lázaro. Otros autores ponen la resurrección de Cristo como otro de los milagros, y si lo contamos así, pues entonces serían 38. Pero también vemos esta palabra. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre milagro
y señal. Vemos que el milagro se puede definir como cualquier suceso sobrenatural, extraordinario y maravilloso de origen divino. Una señal, aunque tiene el mismo elemento sobrenatural, tiene una connotación diferente, puesto que su propósito específico es confirmar algo o alguien. Vemos que toda señal es un milagro, sin duda, pero no todo milagro es una señal. Y entonces, bueno, ¿y cómo podemos diferenciar eso? Bueno, en el caso de las señales del Nuevo Testamento eran para confirmar la palabra de Dios. Y eso lo dice Marcos 16:20. No obstante, también ocurrieron milagros discretos sin el elemento espectacular que era propio de las señales, para proteger, socorrer o sanar a alguien o una persona. Un milagro puede ser imperceptible para los demás, pero no por eso es menos glorioso. Por ejemplo, el caso de la mujer que fue sanada del flujo de sangre. Nadie percibió la sanidad de ese milagro al instante de ser realizado. Y si Cristo no revela la situación exigiendo saber quién la había tocado, nadie habría sabido de esta maravillosa sanidad, de esta milagrosa sanidad. Entonces vemos que una señal es la finalidad o el mensaje detrás de este milagro. ¿Necesito señales de confirmación para mi vida cristiana? ¿Ustedes necesitan señales el día de hoy para confirmar su vida cristiana, para creer en Cristo? No. Dios ya no necesita confirmar a personas ni ministerios con señales milagrosas, pues ya tenemos una palabra confirmada y ya nos estuvieron hablando sobre la veracidad de lo que tenemos en nuestras manos. No necesitamos más milagros, no necesitamos más señales. Todo lo que necesitamos es la palabra del Señor. ¿Que Dios sigue actuando? Dios sigue actuando. Dios es Dios, Él hace lo que le place, pero no para confirmar. Yo no necesito ahorita hacer una señal para confirmarles que esto es la palabra del Señor. Él ya lo ha hecho. Solo debemos ajustarnos en fe y práctica a este estándar ya establecido para estar en perfecta armonía con su voluntad. De hecho, si vemos la parábola de Lázaro, ¿qué es lo que le dice? Envía a Lázaro a que les predique a mis familiares. Dice, no le van a creer. O sea, así de duro tenemos nuestro corazón. No necesitamos más señales, no necesitamos más milagros, porque ya la palabra ha sido confirmada. ¿Es suficiente la palabra de Dios para una completa experiencia cristiana? ¿Es suficiente? Sí, lo es. Pues ella, como nos recordaba nuestro hermano en la última porción, pues ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo. Nuestra Biblia nos dice perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice la Escritura. Nuestra Biblia es suficiente. Y hasta que no regrese nuestro Señor Jesucristo, nuestra máxima autoridad es la Biblia. ¿Solo Dios puede hacer señales y prodigios? ¿Sí? ¿No? No. Dice más bien el maestro de historia que tengo, dice un buen teólogo, no dice sí o no dice no, sino dice sí y no. Y en este caso, no, el diablo no puede imitar estas señales para engañar. Y eso fue evidente en la pugna entre Moisés y Faraón. Muchos comentaristas mencionan que este fue artilugios y toda esta cuestión.
La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, puede imitar señales. Por eso digo sí y no. Satanás no puede hacer los milagros que hace Dios, pero como mencionaba, él es un imitador. La serpiente aquí, que es el diablo y Satanás, puede imitar señales y prodigios para engañar y confundir al incauto. Entonces, sin más preámbulos, para entrar a nuestro texto, vemos el escenario de esta boda. Y vamos a Juan, capítulo 2, versículo 1-3, y aunque tengo una versión un poco diferente, pues voy a estar leyendo de ella. Dice: al tercer día hubo unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fue también invitado a las bodas Jesús con sus discípulos, y habiendo comenzado a faltar el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y entonces vemos que aquí en este pasaje que había una boda, y vemos que las bodas en los pueblos rurales era un evento social muy grande. Muchas veces involucraba a la comunidad entera, y unas bodas era un acontecimiento social importante en aquella época. La celebración podía durar hasta una semana. A diferencia de las bodas modernas, pagadas tradicionalmente por la familia de la novia, el novio era responsable de los gastos de la celebración. Las bodas marcaban el final del periodo de los esposales, y durante dicho periodo, el cual duraba varios meses, se consideraba que la pareja era legítimamente marido y mujer. Y si recordamos en Mateo capítulo 1 del versículo 18 al 19, dice que María y José estaban desposados. Aunque ellos no tenían intimidad, aunque ellos no habían consumado el matrimonio, esto para ellos ya se consideraban como esposos. De hecho, recordemos que dice que quería dejarla y todo esto, y se hacían cartas de divorcio. Ya en este momento ya se hacían cartas de divorcio porque ya el matrimonio ya se consideraba, como un matrimonio. Entonces, vemos que solo un divorcio podría terminar este estado. Sin embargo, ellos no vivían juntos ni habían consumado el matrimonio durante este periodo. En la noche de la ceremonia, por lo general, un miércoles, el novio y sus amigos iban a la casa de la novia. Entonces ellos acompañaban a la novia y a sus invitados a la casa del novio, donde la ceremonia y el banquete tenían lugar. Si nosotros vamos a Mateo 25, del 1 al 10, no lo vamos a leer, vemos ahí la parábola de las lámparas, de estas mujeres que tenían sus lámparas y que estaban esperando al novio. La celebración terminaba con el casamiento real. Entonces el texto nos dice que estaba allí la madre de Jesús, y es posible que la invitación a asistir a la boda de Jesús y sus discípulos viniera, dicen unos comentaristas, a través de Natanael, porque recordemos que decía que Natanael era de Caná. O también por medio de María, la madre de Jesús, que había sido invitada, y es probable, por lo tanto, que Jesús conociera a los contrayentes. Sin embargo, quedan en el anonimato porque la finalidad de Juan es relatar este incidente. Es centrar nuestra atención en el prodigio realizado por Jesús y no en la boda en sí. Lo cierto es que Jesús no puso objeciones a asistir a esta celebración. Por eso les digo que estos evangelios no son biografías explícitas con detalles y todas estas cuestiones, sino que los autores quieren reafirmar el ministerio de Jesús. Entonces vemos que nos dice el texto: no tienen vino. Y faltando el vino, nos dice el texto, en algún momento de la celebración se les acabó el vino. Y el novio, como veíamos o como mencioné, era responsable de tales cosas, de esa situación. Y su familia
dice a este punto que si faltaba algo, como el novio era responsable, dice que toda la familia entera podía haber caído en vergüenza. La hospitalidad, recordemos que en aquel tiempo era muy importante en el mundo antiguo, y las bodas eran parte de las obligaciones sociales más serias. Esto podría haber estigmatizado a la pareja y a sus familias por el resto de sus vidas. Y de hecho, muchos comentaristas llegan que dice, incluso podían haber dejado al novio de su familia a expensas de una demanda legal por parte de la familia de la novia por no haber cumplido sus responsabilidades. Pero aunque esto sea cierto o no, sí era muy grave que el novio faltara con estas responsabilidades. Era una vergüenza muy grande. El vino, como vemos, también era la bebida básica del antiguo Oriente Próximo. Y aunque ustedes estén esperando a que llegue a hablar que si es lícito beber, si el vino tenía alcohol y todas estas cuestiones, no voy a entrar en ese detalle, hermanos. Porque igual el texto no nos está hablando de esto ni de estas cuestiones. Recordemos que en aquel tiempo es como las bodas de ahora. O imagínense qué ha sucedido cuando faltan refrescos. Faltan los refrescos. Ahora imagínense en una boda que no haya refrescos. Es lo mismo. En aquel tiempo no existía obviamente el refresco y lo que utilizaban era el vino. Debido al clima cálido y a la falta de medios de refrigeración o purificación, porque el agua se purificaba mediante el vino, porque la condición del agua en aquel tiempo no era buena. Recordemos que Pablo le dice a Timoteo, bebe vino, por tu enfermedad. Vemos que el jugo de la fruta tendía a fermentarse y el resultado era una bebida alcohólica con la capacidad de causar embriaguez. Para ayudar a reducir este estado solía diluirse con agua entre 1/3 y 1/10 de la fuerza del vino. Entonces vemos que estas bebidas necesitaban consumir unas cantidades grandes de vino para poder embriagarse. Y recordemos, como última instancia, que la Biblia desaprueba la embriaguez. Continuando nos dice que la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Y en aquella embarazosa situación, cuando el vino faltaba, María acude al auxilio con unas palabras dirigidas a Jesús, no tienen vinos. Y aunque muchos comentaristas de igual forma mencionan que posiblemente para esta instancia José ya había fallecido, María recurre a Jesús para que solucione este problema. Entonces, continuando con nuestro versículo, tenemos este versículo 4, y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y aunque para nosotros esta parte de ¿qué tienes conmigo, mujer? Pudiera sonar fuerte, una expresión muy dura, pero en el modismo hebreo era un título de respeto. La Biblia que tengo yo, la LBLA, dice, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? La Reina Valera que tenemos, ¿qué tienes conmigo, mujer? La NBI dice, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Y la BJL dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Y vemos que este es un modismo hebreo que significa literalmente que entre usted y yo o que tú conmigo. Y lo podemos ver en algunos textos como Jueces capítulo 10 versículo 12, y dice, envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? O segunda de Samuel 16:10, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Primero de Reyes,
Capítulo 17, versículo 18, y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y Mateo 8, 29, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y hay muchos textos más. Entonces vemos que la declaración, junto con la manera en que Jesús se dirige a María, tan formalmente, mujer en lugar de madre, le dejaba saber también formalmente a ella más bien, que su relación común ya no sería lo que había sido mientras él crecía en Nazaret. Su ministerio no sería en función a su familia, sino que sería en función de hacer la voluntad del Padre. María ya no se relacionaría con él como su hijo, sino como su Mesías, el Hijo de Dios y Salvador. Y lo podemos ver también si vamos a Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Mateo 12, 46 al 50 dice: mientras él estaba aún hablando a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Y le dijo a uno: he aquí que tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo sus manos hacia los discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 31, nos dice: estoy en 4. Marcos 3, 31. En esto llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados, corrió a su alrededor y dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. Y Lucas de hecho son los mismos textos, hermanos. Vemos que a esto nos hace alusión a que ya el Señor estaba dejando en claro que Él iba a proseguir en su ministerio. De hecho los tenía aquí apuntados. Lucas 11, 27 al 28 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que amamantaste. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero prosiguiendo en el texto, también nos habla y nos dice: mi hora no ha llegado. Esto demuestra el conocimiento que tenía Jesús sobre su ministerio. Y esto se refiere a su hora. Y Juan pone ese énfasis en todo su relato, en todo el Evangelio. Y vamos a Juan, capítulo 4. Versículo 21. Y dice Juan 4:21, dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que está llegando la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén
adoraréis al Padre. El 23 nos dice, pero llegará la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca adoradores que le adoren. Juan capítulo 5, versículo 25, nos dice, de cierto os digo, llega la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. El versículo 28 nos dice, no os asombréis de esto, porque va a llegar la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Juan capítulo 7, versículo 30, nos dice, entonces procuraban prenderle, pero nadie puso sobre él la mano, porque aún no había llegado su hora. Capítulo 8, versículo 20. Estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Capítulo 12, versículo 23. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El 27 nos dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Y el versículo, el capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Entonces aquí Juan está hablando de esta hora. Y esta hora, a través de todo el texto, nos habla de el cumplimiento de su ministerio. Mateo capítulo 10, 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fue el ministerio de nuestro Señor. Y le dejan claro a María que ya Él está haciendo, o que de hecho desde que Él nació está haciendo la voluntad de Él, pero que ya esos lazos familiares ya no más. El versículo 5 nos dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y también quiero aclarar este punto, porque lastimosamente el catolicismo utiliza este versículo para decir que María intercede o es la intercesora. Y ponen este texto, miren, aquí está María intercediendo, y si no es María la que le pide el vino a Jesús, esa vida, él no hubiera convertido este vino, y todas estas cosas que dicen. Entonces, he puesto yo, sin Jesús no existiría María, nosotros o nada de lo que vemos. Juan capítulo 1 versículo 3 dice, como nos leyó nuestro hermano, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No hay más intercesor que Jesús. No hay otro mediador sino Cristo Jesús. Sin Cristo no existiría nada. Nosotros ni nada de lo que vemos. No existiría ni siquiera María, que fue bendecida para darla a luz a Jesús, sí. Que fue bienaventurada, sí, la Biblia dice que fue bienaventurada. Pero ahorita está gozando del esplendor de Cristo en el cielo. No intercede por nadie. Intercesor ya tenemos. Y el mejor que pudiéramos tener. El versículo 6 nos dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme el rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y vemos que aquí Jesús no recurre a las jarras de vino, sino a 6 tinajas de piedra, las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación, cuyo propósito era presentar lo impuro ritualmente puro, lo cual se llevaba a cabo cuando una persona sumergía sus manos y sus pies en el agua. Y de hecho, si vamos nosotros a Marcos, capítulo 7, versículo 1 al 5, dice: los fariseos y algunos de los escribas venidos de Jerusalén se reunieron junto a Jesús, y al ver que algunos de sus discípulos comían el pan con las manos impuras, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, aferrados a la tradición de los ancianos, y de los que viven del mercado no comen a menos que lo laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas obligatoriamente, como lavamiento de copas, jarros, vajillas de cobre y divanes para comer. Le preguntaban los fariseos y los escribas: ¿por qué no andan tus discípulos conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos impuras? Entonces vemos que aquí está este ritualismo, están estas tinajas que estaban constantemente expuestas a la impureza, y cuando Jesús las hubo llenado de agua, mandó a aquellos sirvientes a que las llenaran posteriormente, convirtiéndolas en vino. Vemos también que ya no hay necesidad de aquellos rituales. La razón por las cuales las tinajas estaban hechas de piedra era porque las de barro que estuvieron impuras deberían de romperse, y eso estaba en Levíticos capítulo 11, versículo 33 al 35. Aquí el Señor nos está enseñando que ya no hay necesidad de más ritualismos. Como vimos, y he puesto el novio, Jesús el novio que provee abundantemente. Esta provisión fue abundante. El versículo 7 al 10 dice: y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Cada tinaja de las que estaban ahí podían contener entre 65 y 90 litros. Por consiguiente, las 6 tinajas tenían una capacidad entre 390 y 590 litros de agua.
Y no solo eso, el Señor dijo, llénenla hasta arriba. No llénenla hasta la mitad o llénenla hasta arriba. El agua se convirtió en vino, el mejor vino que alguna vez se sirvió en una boda. Y el maestresala lo confirmó. Dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa agua pasó a ser vino. Esto era fácil para Él. Él creó todas las cosas. De la nada creó todo. De una masa corrupta, Él transforma esa masa en algo para su gloria. Y eso es lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Y espero que cada uno de nuestras vidas, de sus vidas, sea para glorificarle. Porque así como este milagro dice que le trajo gloria, espero que ese milagro que ha hecho con cada uno de nosotros, de pasarnos de muerte a vida, también esté glorificándole a Él. Este milagro es una muestra microscópica de lo que Jesús puede hacer, porque también tenemos esperanza. Y Él ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. Si nosotros leemos Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis, capítulo 21, versículo del 1 al 8, y dice, vemos a Juan iniciando con unas bodas y Juan terminando con unas bodas también. Pero aquí vemos, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de junto a Dios, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, gratuitamente de la fuente del agua y de la vida. El que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor hará todo de nuevo. Y si nos parece sorprendente que Él haya convertido esa agua en vino, esperemos con ansias ese día. Pero no solamente eso, era que representaba aquello. Como lo dije, esto representaba el ritualismo, pero también este vino representaba lo que había de venir. Vamos a Mateo,
Mateo 26, versículo del 28 en adelante. Voy a leer desde el 27. Y es lo que hace un momento acabamos de celebrar, hermanos. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, se lo dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser derramada por muchos para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Espera con ansias ese momento. Ya no necesitamos aquellos rituales, no necesitamos sacrificios, no es por medio de mis obras. De hecho, si vemos el siguiente capítulo que le toca a nuestro pastor sobre Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Pero esta obra solamente es de Dios, solamente es de Él, solamente por el sacrificio expiatorio de nuestro Señor a nuestro favor. Ya no hay necesidad de más ritualismo. El Señor, con este nuevo pacto, abrogó aquellas cosas. Y como dice aquí, nos las dio en abundancia. Jesús, el novio fiel, el segundo Adán. Esta boda estuvo a punto de ser todo un fracaso. El novio estuvo a punto de quedar en vergüenza, y gracias a Jesús vino a cambiar esta realidad por abundancia. Recordemos también aquel evento de cuando alimentó Jesús a aquellos 5,000, sació esa necesidad, y todavía dice que recogieron 13 cestas de pedazos. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, y la tengan ¿en qué? En abundancia. Recordemos el texto de Romanos 5 que nos leyeron. Nos muestra a Adán y al segundo Adán, que es Cristo. Y así como el primer Adán falló, Cristo es nuestra justicia y trae abundancia. Pues si por la transgresión, dice el texto, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así Cristo, nuestro novio, y yo sé que para los varones puede sonar raro, Él no quedará mal, como vemos que estaba ocurriendo con este novio. Él es fiel y Él siempre provee en abundancia. Una sola gota de su sangre hubiera provisto salvación para todos. Pero la proveyó en abundancia. Se entregó por completo. No hizo nada a medias. Lo hizo completo y en abundancia. Y quiero que recordemos eso, hermanos. Lo que hemos tenido lo tenemos en abundancia. Este principio de señales, dice el versículo 11, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Y el versículo 12 dice, después de esto descendió a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días.
como vuelvo y repito, Juan prefiere la palabra señales. Los milagros de Jesús nunca son simples demostraciones de poder y menos aún trucos para impresionar a las masas, sino señales, demostraciones significativas de poder que apuntan más allá de ello o de aquellas realidades más profundas que pueden ser percibidas con los ojos de la fe. A través de esta señal, la primera de una larga serie, Cristo desplegó la gloria de su poder y de su amor. Y aquí vemos al esposo que en su presencia honra el lazo matrimonial. El poder de Jesús para transformar el agua en vino es asombroso, pero el poder para transformar a un pecador rebelde y enemigo de Dios, a un hijo posicionalmente santo que le glorifique, es aún más notable. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por la provisión que has hecho para nosotros. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz a favor de cada uno de nosotros, Señor. Te pido por aquellas personas, Señor, que no han depositado su fe, Señor, en ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda mostrarles a Cristo, Señor, como aquel novio que da en abundancia, que sacrificó su propia vida, Señor. Y como dice Filipenses, que no escatimando ser Dios, se despojó, Señor, de toda su gloria para venir a servir a pecadores. Te damos gracias por ese invaluable sacrificio. Que nuestras vidas puedan glorificarte, Señor, y puedan traerte gloria. Nuevamente te agradecemos por tu palabra, Señor, y te pedimos que nos ayudes en esta semana que inicia. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Así, hermanos, vamos a en este momento a